Okay, we're live on Ok, estamos en vivo. we're live on everything. Estamos en vivo en todo. So yeah, we're using this YouTube as an experiment. Entonces, estamos usando este YouTube como un experimento. We want to share the truth. Queremos compartir la verdad. I mean, this is a modality. This is Sí, este es un medio, ¿cierto? Una modalidad. and it's important to realize that this is about an experience. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que esto es acerca de tener una experiencia. I can't tell you how that experience comes about. It's a miracle. Yo no te puedo decir cómo esa experiencia se va a llevar a cabo en ti, es un milagro, But you can open your mind, pero puedes abrir tu mente. because it's really your mind. Porque es tu mente realmente. So it seems like we're communicating to you conceptually, Se ve como que nos estamos comunicando contigo de una manera conceptual, but I'm telling you there's something far more than just reading concepts, pero yo te digo que hay algo más allá, ¿sí? Que de leer nada más los conceptos. right? This is about your personal contact with God, Este es acerca de tu contacto personal con Dios and it's real. y es real. And if you haven't had an experience of that, then there's probably a lot of doubt to, well, yeah, that's what these guys say, but that's not my experience. Y si no tienes una experiencia, es porque probablemente pues tengas algunas dudas. Hola Artemia, bienvenida. Arte, ¿sí? Hello? She told me en el speaker. Oh, that Artemia is Me here. dijiste en el speaker, te acabo de ver. Gracias por estar aquí. Yeah, so Sí, entonces, this is about you in your own mind. esto es acerca de ti mismo en tu propia mente. This isn't about anything else. Esto no es acerca de nada más. So amazing to see and hear all the teachings that are out there. Es increíble escuchar las otras enseñanzas que están ocurriendo por ahí, All the ideas that people have, todas las ideas que la gente tiene. you know. And it's very difficult because we also stuck in the verification, you're stuck in the verification of your own identity, Y es muy difícil porque estamos atrapados, tú estás atrapado en esa verificación con tu identidad. right? We're interested in your true identity, Estamos interesados en tu verdadera identidad, which has nothing to do with this lo place, cual no tiene nada que ver con este lugar. you know. So hard, so difficult to communicate this, Entonces, es muy difícil comunicar este mensaje. you know. And the funny thing is I actually communicate this quite a bit. Y la cosa aquí es de que yo he comunicado esto muchas But veces, it este doesn't but mensaje, it doesn't make any easy it doesn't make it any easier. pero no lo hace más fácil. But it is nice to have people that have open minds, Pero es muy, muy chévere tener personas que tengan una mente abierta right? And open hearts. y un corazón abierto. That's really going to expedite your experiences where you're at in your heart. Eso realmente va a acelerar tu experiencia de aquello que tienes en tu corazón. So we're going to read today's lesson, which is what limits can I lay upon God's Son, which is lesson 280. Entonces vamos a leer la lección del día, que es la lección 280, y es ¿qué límites podría imponerle yo al Hijo de Dios? Whom God created limitless is free. Aquel que Dios creó ilimitado es libre. You know, so you're limitless, Entonces tú eres ilimitado and yet you keep placing limits upon yourself. y sin embargo todavía estás poniendo límites acerca de ti mismo. Right? You're constantly thinking about your limitations. Tú constantemente estás pensando acerca de tus limitaciones. I can invent imprisonment for him, but only in illusions, not in truth. Puedo inventar una prisión para él, mas solo en ilusiones, no en la realidad. No thought of God has left its father's mind. Ningún pensamiento de Dios ha abandonado la mente de su Padre. No thought of God is limited at all.
Ningún pensamiento de Dios está limitado en modo alguno. No thought of God is but forever pure. Ningún pensamiento de Dios puede dejar de ser eternamente puro. Can I lay limits on the Son of God, whose Father willed that he is limitless and like himself in freedom and in love? ¿Puedo acaso imponerle límites al Hijo de Dios cuando su Padre dispuso que fuese ilimitado y semejante a Él en libertad y amor? Today let me give honor to your Son, for thus alone I find the way to you. Hoy quiero rendir honor a tu Hijo, pues solo así puedo encontrar el camino que me conduce hasta ti. Right? So this is why I can't do it alone, because my salvation depends on you. Entonces, por eso es que no lo puedo hacer solo, porque mi salvación depende I de mean, ti. it says my salvation depends on me, Dice que mi salvación depende, procede de mí, but if I don't see you as included in my salvation, then I'm not wholly saved. pero si no te veo a ti y te incluyo en mi salvación como mi salvador, entonces no estoy haciendo nada. The honor that I give to him is yours, and what is yours belongs to me as well. El honor que le rindo a Él, te lo rindo a ti. Y lo que es para ti es también para mí. So we're going to read out of chapter 19, Entonces nos vamos a ir al capítulo 19. and we're going to read, just turn to the first, the healing and faith, but we're going to go 1, 2, 3, 4, 5 paragraphs down. Entonces nos vamos a ir a la sección 1 del capítulo 19, la consecución de la paz. It starts with, it cannot be difficult to realize that faith must be the opposite of faithlessness. No puede ser difícil darse cuenta de que la fe tiene que ser lo opuesto a la falta de fe. Right? Remember that all of this is taken on faith in the beginning. Recuerda que todo esto que estás viendo acá es cuando que tienes fe, que So- cuentas con la fe de este lugar. So if I say you individually can have a profound spiritual experience, then then if you haven't had one, you have to have faith. Entonces, si yo te estoy diciendo a ti ahora, en este instante, de que tú puedes tener un despertar espiritual, entonces tú puedes usar la fe, ¿sí? De lo que yo te estoy diciendo ahora. And Jesus is about to tell you a bunch of stuff too, which also has to be taken on faith. Y Jesús te va a decir una cantidad de cosas aquí en esta sección donde tienes que estar con la idea de tener fe. So yet the difference in how they operate is less apparent, though it follows directly from the fundamental difference in what they are. Mas la diferencia en cómo ambas operan no es tan obvia, aunque se deriva directamente de la diferencia fundamental que existe entre ellas. Faithlessness would always limit an attack. Faith would remove all limitations and make whole. La falta de fe siempre limita y ataca. La fe desvanece toda limitación y brinda plenitud. Faithlessness would destroy and separate. Faith would unite and heal. La falta de fe siempre destruye y separa. La fe siempre une y sana. Faithlessness would interpose illusions between the Son of God and his Creator. Faith would remove all obstacles that seem to rise between them. La falta de fe interpone ilusiones entre el Hijo de Dios y su Creador. La fe elimina todos los obstáculos que parecen interponerse entre ellos. Faithlessness is wholly dedicated to illusions, faith wholly to truth. La falta de fe está totalmente dedicada a las ilusiones. La fe totalmente a la verdad. And here it is. Partial dedication is impossible. Entonces aquí está, una dedicación parcial es imposible. Truth is the absence of illusion, illusion the absence of truth. La verdad es la ausencia de ilusiones, las ilusiones la ausencia de la verdad. Both cannot be together nor perceived in the same place. Ambas no pueden coexistir ni percibirse en el mismo lugar. To dedicate yourself to both is to set up a goal forever impossible to attain, for part of it is sought through the body, thought of as a means for seeking out reality through attack. Dedicarte a ambas es establecer un objetivo por siempre inalcanzable, pues parte de él se intenta alcanzar a través del cuerpo, al que se considera el medio por el que se procura encontrar la realidad mediante el ataque. The other part would heal and therefore call upon the mind and not the body. La otra parte quiere sanar y por lo tanto apela a la mente y no al cuerpo. The inevitable compromise is the belief that the body must be healed and not the mind.
La transigencia que inevitablemente se hace es creer que el cuerpo y no la mente es el que tiene que ser curado. So it doesn't matter what you have going on individually with your bodies. Entonces, no importa lo que te está sucediendo a ti individualmente en tu cuerpo. And I know that's hard if you're sick, Y yo sé que eso es muy difícil si tú estás enfermo. right? But what are you going to put your faith in? Pero ¿en dónde vas a poner tu fe? Are you going to put your faith in the sickness? ¿Vas a poner tu fe en la enfermedad? Are you going to put your faith in the body identity? ¿O vas a poner tu fe en la identidad corporal? And this is really where it really gets tough because you can really see, oh, where does my faith lie? Y es realmente donde se ve un poco fuerte, donde se ve fuerte, porque ahí vas a ver, wow, vas a pensar, ¿dónde realmente estoy yo colocando mi fe? The inevitable compromise is the belief that the body must be healed, not the mind. Even if I read it, La let's read it again. transigencia que inevitablemente se hace es creer que el cuerpo y no la mente es el que tiene que ser curado. What are you? Are you this body or are you a mind? ¿Dónde estás tú? ¿Tú eres este cuerpo o eres la mente? Right? Isn't it funny? We're on YouTube and you see two bodies. You see a male and a female body. Estamos aquí en el YouTube, no es gracioso, y estás viendo dos cuerpos, Is una that mujer y un hombre. is that what we are? ¿Acaso eso es lo que nosotros somos? Is that what you are? ¿Acaso eso es lo que tú eres? If you are just a body, you're in trouble. Si tú eres únicamente un cuerpo, estás en problemas. You know, the lesson today was about you being a thought in the mind of God. La lección de hoy es acerca de tú ser un pensamiento en la mente de Dios. Remember, everything's an idea. Recuerda, todo es una idea. You're an idea in the mind of Tú God. eres una idea en la mente de Dios. You know, what is sickness? ¿Qué es la enfermedad? Isn't the mind attacking the body somehow, some way? ¿Acaso no es la mente atacando al cuerpo de alguna manera? For this divided goal has been given both equal reality, which could be possible only if the mind is limited to the body and divided into little parts of seeming wholeness but without connection. Pues este objetivo dividido ha otorgado la misma realidad a ambos, lo cual sería posible solo si la mente estuviese limitada al cuerpo y dividida en pequeñas partes que aparentan ser íntegras, pero que no están conectadas entre sí. This will not harm the body, but will keep the delusional thought system in the mind. Esto no le hará daño al cuerpo, pero mantendrá intacto en la mente el sistema de pensamiento ilusorio. Right? Isn't it amazing? 2 sessions ago, I read that it's impossible to see two worlds. ¿No es increíble que hace 2 días leímos que es imposible ver dos mundos? Right? Isn't this what we're talking about? ¿Acaso no es eso lo que estamos hablando ahora? There's the world of the spirit, and then there's the world of the physicality. Está el mundo del espíritu y el mundo de la fisicalidad. And you trying to have both of them. Y estás tratando de tener a los dos. Only one of them is real. Solo uno es real. There then is healing needed, La mente, pues, es la que tiene necesidad de curación. and it is here that healing is. Y en ella es donde se encuentra. For God gave healing not apart from sickness, nor established remedy where sickness cannot be. Pues Dios no concedió la curación como algo aparte de la enfermedad, ni estableció el remedio donde la enfermedad no puede estar. They are together when they are seen together. All attempts to keep both in truth, both truth and illusion in mind, where both must be, are recognized as dedication to illusion and given up when brought to truth and seen as totally unreconcilable with truth in any respect or in any way. La enfermedad y el remedio se encuentran en el mismo lugar. Escucha esto. La enfermedad y el remedio se encuentran en el mismo lugar. Y cuando se ven uno al lado del otro, reconoces que todo intento de mantener a la verdad y a la ilusión en la mente, donde ambas necesariamente están, es estar dedicado a las ilusiones. Right? And being dedicated to both truth and illusion is what a split mind is. Y estar dedicado a lo que es la verdad y la ilusión es lo que es una mente dividida. That's what being a human being is. Eso es lo que es ser un ser humano. So of course, when you undertake a course in miracles, when you
when you do the mind training, Entonces, por supuesto, cuando tú estás haciendo un curso de milagros, you're cuando not estás entrenando tu you're mente, not going to fit very well into the illusion, are you? tú no vas a poder ajustarte más a la ilusión, And ¿cierto? yet, what do most teachers try to do? They try to bring this light, they try to bring this truth into the Y illusion, entonces, ¿qué están haciendo muchos maestros? Tratan de traer la verdad, ¿sí? La luz a este lugar right? To have a more successful business or better para relationships. tener un negocio más exitoso, una relación mejor. I mean, that possibly could be a byproduct of doing a course in miracles, but that's not the goal of the course, Pero, ¿sabes? Eso puede ser un resultado por hacer un curso de milagros, pero esa no es la meta de un curso de right? milagros. The goal of the course is to unlearn everything you've learned here so you don't have to be here anymore. Entonces, la meta de un curso de milagros es el deshacimiento de todo lo que aprendiste aquí para así tú no tener que estar más aquí. And the only way that's going to happen is if you bring the illusion to the truth. Y la única manera que esto va a pasar es cuando tú llevas la ilusión a la verdad. And that's not me saying that, that's in the Course in Y eso Miracles. no es que yo te lo estoy diciendo, eso lo dice el curso de milagros. When I read that and I really got it for the first time, I was like, wow. Cuando yo leí eso y lo vi por primera vez, yo dije, wow. Some people want to know why they say the Course in Miracles doesn't work. Mucha gente se pregunta, ¿por qué el curso de milagros no funciona? It doesn't work because you're trying to have two orders of reality and the two worlds do not meet. No funciona porque tú estás tratando de tener dos órdenes de realidad y esas dos órdenes de realidad no se pueden encontrar. Right? And again, this is a total commitment. Y otra vez, eso es un compromiso total. And the only total commitment is to yourself. Y el único compromiso total que tienes es contigo mismo, Which is God's son. That's what you are. lo cual eres tú, eres el Hijo de Dios. So what's the lesson instructing me to do? Entonces, ¿qué me está diciendo la lección que haga? To see you that way. Que te vea de esa manera, To see you unlimited. que te vea ilimitado, Not to see you as your problems or your body identity. no que te vea como tus problemas o como tu identidad corporal. Truth and illusion have no connection. La Start of it. verdad y la ilusión no tienen ninguna conexión. It's right here. Start of a new paragraph. No hay conexión alguna entre la verdad y las ilusiones. This will remain forever true. Esto será así eternamente. Right? See, it's already true. When am I going to accept it? Entonces, ya esto es verdad. ¿Cuándo yo voy a estar dispuesto a aceptarlo? I'm sorry, you can't have it both ways. Perdóname, pero no puedes tener las dos formas o las dos maneras. So they will remain forever true, however much you seek to connect them. No hay conexión alguna entre la verdad y las ilusiones. Esto será así eternamente, por mucho que intentes que haya conexión entre ellas. But illusions are always connected, as is truth. Pero las ilusiones están siempre conectadas entre sí, tal como lo está la verdad. Each is united, a complete thought system, but totally disconnected to each other. Tanto las ilusiones como la verdad gozan de cohesión interna y constituyen un sistema de pensamiento completo en sí mismo, aunque totalmente desconectado del otro. So I got to say it, even though it's obvious. Entonces yo te tengo que decir esto, aunque sea obvio. A human being Un ser humano who is faithless que no tiene fe and unfortunately unmerciful, y desafortunadamente no tiene misericordia who thinks it's okay to love and hate at the same time, y que piensa que está bien amar y odiar al mismo tiempo, is operating from a particular thought system. está operando desde un sistema de pensamiento particular. That thought system is based on separation. Ese sistema de pensamiento está basado en la separación. It's nothing but fear. No es otra cosa que el miedo. It's why you're afraid of everything. Y por eso es que le tienes miedo a todo. And the Course in Miracles is written to that thought system. Y el curso de milagros está siendo escrito para ese sistema de pensamiento. The Course in Miracles is written in the ego's framework. El curso de milagros ha sido escrito para el marco de referencia del ego. And it's a way out Y hay una manera de salir. for all of us. Para todos nosotros. If you want. Si tú quieres. Right? Because you can continue to operate
in the ego's thought system if Porque, you want. porque tú puedes continuar, sí, con ese sistema de pensamiento egotístico si tú quieres. But that ego thought system is not connected to the thought system of God in any way. Pero ese sistema de egotístico no está conectado al sistema de pensamiento de Dios de ninguna manera. And to perceive this is to recognize where separation is and where it must be healed. Percibir esto es reconocer dónde se encuentra la separación y dónde debe subsanarse. The result of an idea is never separate from its source. El resultado de una idea no está nunca separado de su fuente. Listen to this. Escucha esto. Like we all want to know how we got into this situation. Como todos nosotros queremos saber cómo nos metimos en esta situación. The idea of separation produced the body and remains connected to it, making it sick because of the mind's identification with it. La idea de la separación dio lugar al cuerpo y permanece conectada a él, haciendo que éste enferme debido a la identificación de la mente con él. Right. In chapter 4, it says you're afraid to change because the last time you changed, you ended up in a body, you ended up here. Entonces en el capítulo 4 dice que tú tienes miedo de cambiar porque la última vez que decidiste cambiar finalizaste en este tiempo y espacio. He tells that to Bill directly. Jesús se lo dice a Bill directamente. So now it's not a mystery why you're afraid of a course in miracles. Entonces ahora ya no es un misterio para ti porque tienes miedo de un curso de Why are you milagros afraid to change? o porque tienes miedo de cambiar. So this idea of separation created the body. Entonces esta idea de separación creó al cuerpo. Now the story of Adam and Eve makes a lot more sense, doesn't Ahora it? la historia de Adán y Eva tiene más sentido, ¿no es así? Because it was the idea that they disobeyed God. Porque esa es la idea de que desobedió a Dios. And what happened? ¿Y qué pasó? They realized they were naked. Bueno, se dieron cuenta que estaban desnudos. Isn't that amazing? ¿No es So increíble? in that moment, they took on a body, Entonces en ese momento se metieron en un cuerpo. right? There was no body. No había ningún cuerpo. And everything was provided for in the garden. Y todo se le todo se le estaba dando a ellos en el jardín. They were in paradise, Ellos estaban en el paraíso. right? But they the human mind must have made a conscious decision not to be with God anymore. Entonces la mente humana tuvo que hacer una decisión consciente de no estar con Dios. For whatever reason, you Por wanted cualquier you wanted razón. to experience something different. Bueno, tú querías experimentar algo diferente. You think you're protecting the body by hiding this connection, for the concealment seems to keep your identification safe from the attack of truth. Tú crees que estás protegiendo al cuerpo al ocultar esta conexión, ya que ocultarla parece mantener tu identificación a salvo del ataque, entre comillas, ataque de la verdad. So you don't want to see that you had a mad idea of separation. Entonces tú no quieres ver que tú tuviste una idea de mente de separación. And you're sharing this idea of separation with your Y brothers tú estás compartiendo esta idea de separación con tus hermanos. by maintaining a thought system based on fear. Cuando estás manteniendo ese sistema de pensamiento basado en el miedo. It's amazing, isn't it? Es increíble, You have ¿no a es thought así? system that's based on protecting yourself through attack. Tienes un sistema de pensamiento que está basado para la protección del ataque. And you do. Y tú lo sabes, And tú we lo do, tienes. we do. Y nosotros también. Right? Because what isn't love is murder, Porque lo que no es amor es asesinato. right? Are we Sí. always loving each other and loving our brother? ¿Acaso siempre estamos amando a unos y a otros y a nuestro hermano? No. No. Human beings are pretty hostile to each other. De hecho, los seres humanos realmente somos muy, muy hostiles con unos y con otros. Listen to this. Wow, escucha esto. It says, "You do not see how great the devastation wrought by your faithlessness, for faithlessness is an attack that seems to be justified by its results." Where are you? I went second paragraph of this. I don't know if I read this. If you but understand how much this strange concealment has hurt your mind and how confused yeah, your me own too. identification has become because of it. I read the next sentence. Okay, so
You I'm do gonna not read that. see. Okay. Si solo comprendieses cuánto daño le ha hecho a tu mente este extraño encubrimiento y cuánta confusión te ha causado con respecto a tu identidad, no comprendes la magnitud de la devastación que tu falta de fe ha ocasionado, pues la falta de fe es un ataque que parece estar justificado por sus resultados. For by withholding faith, you see what is unworthy of it and cannot look beyond the barrier to what is joined with you. Pues al negar la fe ves lo que no es digno de ella y no puedes mirar más allá de esta barrera a lo que se encuentra unido a ti. Right? Even if everything that I just read, let's just say you didn't understand it. Bueno, vamos a suponer que todo lo que yo te acabé de leer tú no lo has entendido. The next paragraph, he's going to give us a solution. Bueno, el próximo párrafo él te va a dar la solución. Right? So if you don't understand the problem, at least try to understand the solution. Entonces, si tú no entiendes el problema, por lo menos trata de entender la solución. To have faith is to heal. Tener fe es sanar. It is the sign that you have accepted atonement for yourself and therefore would share it. Es la señal de que has aceptado la expiación y por consiguiente de que deseas compartirla. By faith, you offer the gift of freedom from the past which you received. Mediante la fe ofreces el regalo de liberación del pasado que recibiste. No, mediante la fe ofreces el regalo de liberación del pasado que recibiste. Here's the hard part. Y aquí está la parte más You difícil. do not use anything your brother has done before to condemn him now. No te vales de nada. No te vales de nada que tu hermano haya hecho antes para condenarlo ahora. Guys, that's forgiveness. Chicos, eso es el perdón. That's why forgiveness is the key to Por happiness. eso es que el perdón es la llave de la And I felicidad. know most of us don't want to do it. Y yo sé que muchos de nosotros no queremos hacerlo. We don't want to release our brothers from what they did to us. No queremos liberar a nuestros hermanos por lo que ellos nos hicieron a nosotros. But it's in the past. Pero está en el pasado. It's over. Ya se acabó. The atonement is about not being guilty. La expiación es acerca de no estar en esa culpa. The atonement doesn't have anything to do with condemning anyone. La expiación no tiene nada que ver con condenar a nadie. And your thought system depends on condemning someone. Y tu sistema de pensamiento depende de condenar a alguien. You freely choose to overlook his errors, looking past all barriers between yourself and him and seeing them as one. Eliges libremente pasar por alto sus errores, al mirar más allá de todas las barreras que hay entre tú y él, y veros a los dos como uno solo. And in that one, you see your faith is fully justified. Y en esa unidad que contemplas, tu fe está plenamente justificada. There is no justification for faithlessness, but faith is always justified. La falta de fe nunca está justificada. La fe, en cambio, siempre lo está. So I got to talk about this because Entonces yo tengo que hablarte de esto most of us aren't willing to give up all of our grievances. porque muchos de nosotros no estamos dispuestos a soltar todos nuestros resentimientos. So they have a program Entonces tienen un programa called the 12-step que se program llama el programa de 12 pasos, where you can write down all the people you're angry with. donde puedes escribir a todas las personas con las que tú estés disgustado And you can go through a process y puedes atravesar un proceso to undo the resentment, para deshacer el resentimiento, to stop having a grievance, para parar de tener ese resentimiento. right? Because having a grievance is is drinking poison yourself and hoping the other guy dies. Porque tener un resentimiento es beberte un veneno y esperar que el otro chico muera. It's not going to happen, Y eso no va a pasar. right? I know it seems impossible. I know you have people in your mind, you go, no, 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 there's no way I'm forgiving that guy. Yo sé que se te hace imposible mirar esto y que tienes a personas en tu mente donde estás diciendo, no, 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 es imposible que yo pueda dejar ir esto. If this place was real, then you probably couldn't forgive him. Si este lugar fuese real, probablemente tú no lo But pudieses you perdonar. have to realize this is an unreal place. Pero tienes que darte cuenta de que este es un lugar irreal. And even if it was real, Y aunque fuese real, the past is over. el pasado ya se acabó. Your resentments, sorry, the two worlds don't meet. Perdóname, pero es que los dos mundos no se pueden unir. You can't experience the love of God and have resentments. Tú no puedes experimentar el amor de Dios y tener resentimientos. I mean, you think it's easy for me? ¿Tú crees que es fácil para mí?
o para mí. You know, I mean, you have to really look at it, Tienes que realmente mirarlo. but let's face it, it's a requirement. Pero vamos a encarar esto, Yeah. vamos a mirarlo. Es un requerimiento, It's a required course. es un curso obligatorio. There is no justification for faithlessness, but faith is always justified. La fe es lo opuesto al miedo y forma parte del amor, tal como el miedo forma parte del ataque. Faith is the opposite of fear, as much a part of love as fear is of attack. La fe es el reconocimiento de la unión. No, I didn't read that. You read faith is the acknowledgement of union. I read the sentence before it. I read that already. Oh, did Okay, you? I can read it again. No No. problem. La fe es lo opuesto al miedo y forma parte del amor, tal como el miedo forma parte del ataque. Faith is the acknowledgement of union. La fe es el reconocimiento de la unión. I mean, it's amazing. I have to stop here too because Entonces tengo que parar aquí por un the momento, whole Course in Miracles porque todo el curso de milagros says dice, that that I have one problem. dice que tengo un solo problema It looks like I have a bunch of different y problems. luce como que tengo muchos problemas, All of those problems are based on the idea of separation. pero todos esos problemas está basado en la idea de la So separación. I have one solution. Entonces tengo una sola solución And this is why I have to stop because most of us miss it. Faith is the acknowledgement of union. y es ahí donde tengo que parar porque muchos de nosotros perdemos esto de vista. What is Escucha, accepting the atonement for myself? la fe es el reconocimiento de la unión. I'm ¿Qué united with all of you, ¿Qué significa aceptar la expiación para mí mismo? whether I like it or not, Yo estoy unido contigo aunque me guste o no, or whether you like it or not, aunque te guste a ti o no. right? And this is where we have to go, oh my God, I mean, Y es ahí donde tenemos que ir y decir, oh Dios mío. if I'm whole, then then everything is included. Entonces, si yo soy pleno, entonces todo lo demás está incluido. Everyone is included. Todos están incluidos. So if I have a resentment, Entonces, si tengo un I resentimiento, have to get over it. tengo que liberarme de él. I don't have to. No tengo If que I hacerlo. don't get over my resentment, then I'm going to be in hell with my brother that I have the resentment with. Bueno, si no me libero de ese resentimiento, voy a estar en el infierno con ese hermano que el cual no quiero perdonar. It really is that simple. Es así de simple. It is the gracious acknowledgement as everyone as the son of your most loving Father, loved by him like you, and therefore loved by you as yourself. Es el benévolo reconocimiento de que cada hermano es un hijo de tu amorosísimo Padre, amado por él como lo eres tú, y por lo tanto amado por ti como si fueses tú mismo. This is the truth, guys. Esta es la verdad, chicos. I don't care. You can go to India, you can read all the books that you want. It's always going to come down to this. Sabes, tú puedes ir a la India, tú puedes leer todos los libros que tú quieras, pero I don't- siempre I- vamos a llegar a este mismo punto. It's going to come down to this. Vamos a llegar a esto. It is his love that joins you and your brother, and for his love you would keep no one separate from yours. Su amor es lo que te une a tu hermano, y debido a su amor, no desearías mantener a nadie excluido del tuyo. Each one appears just as he is perceived in the holy instant, united in purpose to be released from guilt. Cada hermano aparece tal como se le percibe en el instante santo, unido a ti en tu propósito de ser liberado de la culpabilidad. You see the Christ in him, and he is healed because you look on what makes faith forever justified in everyone. Al ver al Cristo en él sana porque contemplas en él lo que hace que tener fe en todos esté justificado eternamente. Right. This is where we all bang into the wall. Y es ahí donde todos nos pegamos en la pared, Right? You en contra de la you're pared. making great spiritual progress until you figure out, oh, I have to forgive the guy because I know when I'm talking to Astrid, I know as soon as I talk about this, she has these people's names and their faces come up in her mind. Sí, yo sé, porque es así, ¿no? Estás en ese progreso espiritual y de repente te enfrentas, te confrontas con todas esas personas con las cuales tienes resentimientos. But she's Yo not estoy hablando con Astrid y yo estoy hablando ahorita de esto. Yo sé que a Astrid le está pasando todas esas personas con las que ella tiene resentimientos. right. And she's not special. You all have a face in your mind now that I'm talking Y about ella it. no es especial. Todos ustedes tienen eso mismo. Les pasa lo mismo.
and you really hold that person as guilty. y tú realmente sujetas a esa persona como culpable. And you have all your justifications. Y tienes todas tus justificaciones. Again, would you rather be right or happy? Otra vez, ¿te gustaría ser feliz o tener la razón? You know, if forgiveness is the key to happiness Si el perdón es la llave de la felicidad and I'm unforgiving, y yo no perdono, I'm never going to be happy, entonces nunca voy a ser feliz. right? This could be the class that ends all classes, Esa puede ser la clase que va a finalizar todas las demás. right? Because if you would just forgive, you wouldn't need any more classes. Porque si tú perdonas ahora, no vas a necesitar más clases. You'd be so extremely happy you wouldn't know what to do. Vas a estar extremadamente feliz que no vas a saber qué hacer. All your problems would dissolve. Ay, todos tus problemas se disuelven. But you will come to me and tell me why you can't forgive that person. It's insane. Pero vienes a mí y me dices, ¿por qué no puedes perdonar a esa persona? And you wonder why nothing's happening. Y Nothing's entonces- happening. Nothing's going on. Entonces empiezas a pensar, bueno, pero es que nada está pasando, nada está funcionando. I hate this place. I hate the world. Because you hate your brother. Odio este lugar. Claro, o porque odias a tu hermano. And everybody's too embarrassed to admit it because we're too busy trying to be spiritual. Y todo el mundo está muy ocupado en admitir esto porque están muy ocupados con ser espiritual. I mean, Jesus nails you right in the beginning. There's probably no one that you don't have a grievance with. Jesús te lo dice, te lo clava ahí en el principito del curso. Él te dice, no hay nadie que tú a lo mejor no tengas un resentimiento. So you're mad at everyone. Entonces tú estás disgustado con todos. And now you're mad at me for telling you this. Y ahora estás disgustado conmigo por yo decirte eso. And you go, he doesn't know what he's talking about. Y ahora vas a decir, wow, yo no sé lo que él está hablando. I'm going to go listen to Muji. Voy a escuchar a Muji ahora. Faith is a gift of God through him whom God has given you. La fe es el regalo de Dios a través de aquel que Él te ha dado. Isn't that amazing? ¿No es God's increíble? given me my brother. Dios me ha dado a mí a mi hermano. What's the problem? ¿Cuál es el problema? I have preferences. I like this brother more than I like this brother over here. Tengo preferencias. Me gusta este hermano más que el otro que está por allá. When I do that, what have I just done? I made a special relationship. Y cuando yo hago eso, ¿qué acabo de hacer? Acabo de hacer una relación especial. We all do it. Todos lo hacemos. This is why I say, into this impossible situation, I have arrived. Por eso es que todos decimos, he venido a una situación imposible. Who's made the situation impossible? ¿Quién hizo esa situación imposible? Me. Yo lo hice. By how? ¿Cómo? By condemning my Cuando brother. estoy condenando a mi hermano. By being partial. Cuando estoy siendo parcial. By not being committed to all of God's creations. Cuando no estoy comprometido con todas las creaciones de Dios. Because they don't practice the way that I practice. Porque ellos no practican de la They manera don't que yo believe the way I practico. believe. Porque ellos no creen de la They manera don't que eat yo the creo. foods that I eat. Porque ellos no comen la comida que yo como. They're not nice to me. Ellos no son chéveres They take conmigo. things away from me. Ellos me quitan las cosas. They won't listen to me. No me quieren escuchar. On, and you know, Y all the etcétera, justification. etcétera. Todas las justificaciones. Faithlessness looks upon the Son of God and judges him unworthy of forgiveness. La falta de fe contempla al Hijo de Dios y lo juzga indigno de perdón. Yeah, this is where we have to admit, I'm unforgiving. Es ahí donde tenemos que admitir que no queremos perdonar. I need a miracle. Necesito un milagro. I need help with this. Necesito ayuda. Maybe I need to do the 12-step A lo program. mejor necesito hacer el programa de 12 Maybe I need to pasos. go out and make amends. A lo mejor necesito salir y hacer unas enmiendas. Maybe I got to quit thinking that everyone else has to change and undergo the change myself. Y a lo mejor tengo que parar, detenerme por un momento y pensar y decir, o sea, parar de pensar de que hay alguien más que tiene que cambiar. Maybe I need to do what this next sentence tells me to do. A lo mejor tengo que hacer lo que esta sección me está diciendo que haga. But through the eyes of faith, the Son of God is seen already forgiven, free of all the guilt he laid upon himself. Pero a través de los ojos de la fe se ve que el Hijo de Dios ya ha sido perdonado y que está libre de toda culpa que él mismo se echó encima. Faith sees him only now because it looks not to the past to judge him, but would see in him only what it would see in you. La fe lo ve solo como es ahora, porque no se fija en el pasado para juzgarlo, sino que únicamente ve en él lo mismo que vería en ti. It sees not through the body's eyes, nor looks to bodies for its justification. No ve a través de los ojos del cuerpo, ni recurre a cuerpos para darse validez
a sí misma. It is the messenger of the new perception sent forth to gather witnesses unto its coming and to return their messages to you. La fe es el heraldo de la nueva percepción enviada para congregar testigos que den testimonio de su llegada y para devolverte sus mensajes. Right now, it makes sense. This is why the Course says Jesus has perfect faith that you're going to do this. Ahora tiene mucho sentido cuando Jesús te dice que Él tiene una fe muy grande en ti de que tú vas a hacer esto. He doesn't doubt you. Él no duda de ti. How's that possible? ¿Cómo eso es posible? Because Jesus doesn't use the same thought system that you do. Porque Jesús no usa el mismo sistema de pensamiento que tú estás Jesus usando. doesn't know about faithlessness. Jesús no sabe acerca de la falta de fe. Amazing, right? Increíble, Like he ¿cierto? sees totally past the illusion and he says, "You're not sick, you're completely Él healed. ve más allá de las ilusiones, él dice, tú no estás You're enfermo, not tú dead, you're estás sano, sleeping. Get up." tú no estás muerto, tú estás dormido, párate y anda. Faith is easily exchanged for knowledge, as is the real world. La fe puede ser intercambiada por el conocimiento tan fácilmente como el mundo real. For faith that rises from the Holy Spirit's perception is the sign you share it with Him. Pues la fe surge de la percepción del Espíritu Santo y es señal de que compartes esta con Él. Faith is a gift you offer to the Son of God through Him and wholly acceptable to His Father as to Him. La fe es un regalo que le ofreces al Hijo de Dios a través del Espíritu Santo y es tan aceptable para el Padre como para el Hijo. And therefore offered you. Por lo tanto, te lo ofreces a ti mismo. Your holy relationship with its new purpose offers you faith to give unto your brother. Tu relación santa con su nuevo propósito te ofrece fe para que se la des a tu hermano. Your faithlessness has driven you and him apart, and so you do not recognize salvation in him. Tu falta de fe os ha separado y así no ves tu salvación en él. Yet faith unites you in the holiness you see, not through the body's eyes, but in the sight of him who joined you, in whom you are united. La fe, no obstante, os une en la santidad que veis, no a través de los ojos del cuerpo, sino en la visión de aquel, con mayúscula, que os unió y en quien estáis unidos. Right? So if you have somebody, Entonces, si tú tienes a alguien, then you have to start entonces tienes que empezar, seeing past their insanity tienes que mirar más allá de su demencia and realize it's not true. y darte cuenta que no es verdad. And don't use it to condemn them, Y no lo uses para condenarlo. right? And you can do this with anyone, Y tú puedes hacer esto con quien sea. right? We all have whatever you want to call it, associations or friends or family. We have someone that we Todos- spend more time with than others. Todos tenemos asociaciones, amigos, familiares, como lo quieras llamar, que pasamos mucho tiempo con ellos. Start having faith in that person. Empieza a tener fe en esa persona. Grace is not given to a body, but to a mind. La gracia no se le otorga al cuerpo, sino a la mente. And the mind that receives it looks instantly beyond the body and sees the holy place where it was healed. Y la mente que la recibe mira instantáneamente más allá del cuerpo There, y ve el santo lugar donde fue curada. there is the altar where the grace was given and which it stands. Ahí es donde se alza el altar en el que la gracia fue otorgada y donde se encuentra. Do you then offer grace and blessing to your brother, for you stand at the same altar where grace was laid for both of you? Ofrécele pues gracia y bendiciones a tu hermano, pues te encuentras en el mismo altar donde se os otorgó la gracia a ambos. And be you healed by grace together, that you may heal through faith. Y dejad que la gracia os cure a la vez, para que podáis curar mediante la fe. Right? There's that lesson where it says, grace I am released. That one lesson. Ujú. Grace I give, and By grace I live, by grace I release. yeah, by grace I give, and by grace I am released. Because I have to give this Sí, grace. está esta lección que dice, por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Entonces, The important part is this is a collaborative venture. entonces la parte importante aquí es de que esto es una aventura donde You colaboramos need your todos. brother Necesitas a tu hermano and have faith in y him. ten fe en él. And grace will be given to both of Y you. la gracia se le va a dar a los dos. It's a gift. You Es un share it. regalo. Share it. Es un regalo, comparte. In the holy instant, you and your brother stand before the altar of God, raised unto himself, and both of you. En el instante santo, tú y tu hermano
os encontráis ante el altar que Dios se ha erigido a sí mismo y a vosotros dos. Lay faithlessness aside and come to it together. Dejad a un lado la falta de fe y venid a Él juntos. There you will see the miracle of your relationship as it was made again through faith. En Él veréis el milagro de vuestra relación, tal como fue renovada por la fe. And there it is that you will realize that there's nothing faith cannot forgive. Y en Él os daréis cuenta de que no hay nada que la fe no pueda perdonar. Right? So you can use this sentence when your mind says, "Oh, I'm not forgiving that person." Entonces puedes usar esta oración cuando te venga esa persona que no quieras perdonar. No, there's nothing that faith cannot forgive. Recuerda, no hay nada que la fe no pueda perdonar. No error interferes with its calm sight, which brings the miracle of healing with equal ease to all of them. Ningún error puede obstruir su serena visión, la cual lleva el milagro de curación con la misma facilidad a todos ellos. For what the messengers of love are sent to do, they do, returning the glad tidings that it was done to you and your brother who stand together before the altar from which they were sent forth. Pues lo que se les encomienda hacer a los mensajeros del amor, ellos lo hacen y regresan con las buenas nuevas de haberlo consumado en ti y en tu hermano, que os encontráis unidos ante el altar desde donde ellos fueron enviados. As faithlessness will keep your little kingdom barren and separate, so will faith keep help the Holy Spirit prepare the ground for the most holy garden that he would make of it. De la misma manera en que la falta de fe mantendría vuestros míseros reinos yermos y separados, así la fe ayudará al Espíritu Santo a preparar el terreno para el santísimo jardín en que Él, con mayúscula, quiere convertirlo. For faith brings peace, and so it calls on truth to enter and make lovely what has already been prepared for loveliness. Pues la fe brinda paz y así le pide a la verdad que entre y embellezca lo que ya fue preparado para la hermosura. Truth follows faith and peace, completing the process for making lovely that they begin. La verdad sigue muy de cerca a la fe y a la paz y completa el proceso de embellecimiento que ellas comienzan. For faith is still a learning goal, no longer needed when the lesson has been learned. Pues la fe sigue siendo una de las metas del aprendizaje que deja de ser necesaria una vez que la lección se ha aprendido. Yet truth will stay forever. La verdad, en cambio, jamás se ausentará. Wow. So faith is a learning goal. We're learning to have faith. Entonces, la fe es una meta que queremos aprender. Estamos aprendiendo a tener fe. And there's nothing that faith cannot forgive. Y no hay nada que la fe no pueda perdonar. I can let go of my hatred, my Puedo resentments, dejar ir mi odio y mis resentimientos. and I can be healed Y puedo ser sanado in my mind. en mi mente. And I don't have to be sick anymore. Y ya no tengo que estar enfermo. Let then your dedication be to the eternal and learn how not to interfere with it and make it slave to time. Dedícate, por lo tanto, a lo eterno y aprende a no ser un obstáculo para ello, ni a convertirlo en un esclavo del tiempo. For what you think you do to the eternal, you do to you. Pues lo que crees hacerle a lo eterno, te lo haces a ti mismo. Whom God created as his son is slave to nothing, being the Lord of all, along with his creator. Aquel con mayúscula a quien Dios creó como su hijo, no es esclavo de nada, pues es Señor de todo junto con su creador. You can enslave a body, but an idea is free and capable of being kept in prison or limited in any way except by the mind that thought it. Puedes esclavizar a un cuerpo, pero las ideas son libres y no pueden ser aprisionadas o limitadas en modo alguno, excepto por la mente que las concibió. Right? Why are you unlimited? ¿Por qué eres ilimitado? Because you're not a body. Porque tú no eres un You're an cuerpo. idea in the mind of Tú God. eres una idea en la mente de Dios. You'll be whatever you think you are. Tú vas a ser lo que tú piensas que eres. Amazing. Es And increíble. your brother will be whatever you think he Y is. tu hermano va a ser lo que sea que tú piensas que él es. I give everything all the meaning it has for me. Le he dado a todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí. That's the power of your mind. Y ese es el poder de Are you tu going to mente. continue to practice faithlessness in your brother? ¿Vas a continuar practicando la falta de fe en tu hermano? Or are you going to have faith? ¿O vas a tener fe? Because if you don't have faith, you're never going to acquire peace. Porque si no tienes fe, no vas a poder tener Goal of paz. the course is peace. La meta del curso es la paz. For it remains joined to its source, which is jail, or its liberator, according to which it chooses as its purpose for itself. Pues esta permanece unida a su fuente, que se convierte en su carcelero o en su libertador, según el objetivo que acepte para sí misma. Okay,
The human mind is lazy and undisciplined. Entonces, la mente humana es muy indisciplinada y muy floja. That's why we have a daily lesson. Por eso es que tenemos una lección That's diaria. why Jesus tells it explicitly how to do the Por eso lessons, es que Jesús nos dice exactamente cómo hacer la lección. you know. And this, what I just read, is so valuable. Entonces, lo que yo te acabo de leer tiene mucho valor. It deserves to be read and reread until you really, Merece ser leída until it becomes how you operate. hasta que se convierta en cómo tú operas. Right. This would be the real miracle, that, oh my God, that I could have faith in everyone that I see. Esto va a ser el milagro real, donde tú vas a mirar y vas a alrededor de ti y cada persona que mires vas a tener fe en esa persona. That I can be in the action of mind of releasing everyone from what I thought they did to me. Donde vas a estar en una acción en tu mente, donde vas a liberar a todos aquellos que tú piensas que te hicieron algo. Right. And if you can't do it, Y si no lo puedes hacer, then that's when you have to do the 12 step, and you have to do y es ahí donde tienes que hacer el programa de 12 pasos. you have to do what we call a fourth step. Tienes que hacer lo que nosotros llamamos el cuarto paso. You write down who the person is and why you're mad at them. Escribes la persona, el nombre de la persona y por qué estás disgustado con esa persona. Right. And how and what it threatens. Y- What is it threatening in ¿Y you? qué es eso? ¿A qué es eso que te está amenazando? Is it threatening my security? ¿Está amenazando tu seguridad? Is it threatening my ¿Está finances? amenazando mis Is it finanzas? threatening my ideas of relationships? ¿Está amenazando mis ideas de Is it relaciones? threatening my sexuality? ¿Está amenazando mi sexualidad? Right. And then you can even write next to that, how does that make me feel? Y puedes escribir al lado cómo esto me hace sentir. And then the last column, Y la última columna, which is where the magic happens, lo cual es donde sucede el milagro. is what am I getting out of holding this resentment? Y vas y es donde la magia sucede, donde dices, ¿qué es lo que estoy obteniendo de este resentimiento? And that really takes some honesty. Y ahí toma un poco de honestidad. Right? There's another column I forgot. There's one more column you can do. Hay otra columna que puedes hacer. Se me In olvidó that decirte. situation with that particular person, En esa situación con esa persona en particular, where have I been selfish, donde yo he sido egoísta, self-seeking, donde yo he estado buscando solo para mi beneficio, frightened? o donde he estado yo con miedo. There's another one, I can't think of it. Hay Selfish, otra- self-seeking, frightened. Doesn't matter. Hay otra, pero no me recuerdo. Maybe threatened, I can't remember. But I know for sure it's Eh, because what you'll see Porque lo que tú vas a ver de seguro is if you were selfish in that es situation, que si tú fuiste egoísta en esa situación, that selfishness may have caused the problem in the first que place. el egoísmo a lo mejor fue lo que causó el problema desde el principio. But the ego mind is ingenious in forgetting what you actually did. Pero el ego, la mente del ego es muy ingenioso, entonces lo que hace es que hace que tú te olvides de lo que tú has hecho. It only sees what the other person did. Solo ve lo que la otra persona ha hecho. You know, and there's lots of work. Even Byron Katie kind of does the same thing, but in a totally different way. Y hay muchos trabajos, hasta Baron Carey lo hace pues de otra manera. The point is El punto es to get honest with those resentments and to forgive que them. seas honesto con esos resentimientos y que los perdones. Right. To get to the point, I loose the world from all I Que thought it llegues was. al punto donde caes en conciencia de que liberas al mundo de lo que jamás pensabas que era. And once you've released that, Y cuando tú liberas eso, and you're not going to make any more new resentments, no vas a hacer unos resentimientos nuevos, right? You're going to experience the vas a freedom experimentar la libertad and the happiness. y la felicidad. That's what this is about. Esto es lo que es un curso de You know? And milagros. if along the way you have these great spiritual experiences, then that's a bonus. That's great. Y si mientras estás haciendo este paso o este proceso tienes unas experiencias fenomenales, eso también es un bonus Right? Miracles para are ti, maravilloso. miracles are natural. If they're not occurring, something's gone wrong. Los milagros son naturales. Si algo no está sucediendo es que algo anda mal. It's pretty safe what I just read. If you're practicing faithlessness, Te va a mantener a salvo lo que yo te acabo de leer. Si ves lo de la fe y la that's what's falta de gone fe, wrong. ya sabes que si tienes falta de fe, eso es lo que Right. no está bien. You're attacking people in your mind, you're automatically going to be afraid. Estás atacando a la gente en tu mente, tú automáticamente vas a tener miedo. Right?
So you can decide tonight, which thought Entonces, system do I want to learn? entonces vas a decidir esta noche, ¿qué sistema de pensamiento quiero aprender? Which thought system do I want to ¿Qué demonstrate? sistema de pensamiento quiero demostrar? You're already demonstrating your beliefs and your ideas already now. Ya tú estás mostrando tus creencias y tus pensamientos ahora. You know, and most of us go, I don't want to do that anymore. I want to change, but I Y, don't know how to y change. muchos de nosotros decimos, bueno, ya no quiero hacer esto más, quiero cambiar, pero no sabemos cómo. And that's what we're sharing. We're sharing how to do it, Y estamos compartiendo, eso es lo que estamos compartiendo, right? cómo hacerlo. Course in Miracles is that. Un curso de milagro es eso. So, yeah, Bueno, it's Sunday, right? es domingo. Yeah. So I think that's good. Yes. Ya, yo creo que está bien, sí, I yes. mean, that's enough. I mean, Es that's the whole suficiente. one. For one, it's the whole thing. Y entonces, es todo, You todo know. te he dado, te hemos dicho, hemos hablado de la totalidad. Yeah. And how long it takes to release these grievances is how long it takes. ¿Y cuánto tiempo toma para liberarse de esos resentimientos? El tiempo que tome. Don't worry. No te You have preocupes. all the time in the world. Tienes todo el tiempo en But el the point mundo. is start. Pero el punto es de que Right? comiences ahora. Start Comienza being ahora. faithful. Comienza a tener fe. That's it. Y eso es todo. And then we're going to share then we can share that together. Y así lo podemos compartir todos juntos. We can celebrate together. Podemos celebrar juntos. There's been lots of guys that have come here and celebrated in our living room. Hay muchos chicos que han venido y han celebrado aquí en nuestra sala. Right? Sí. I mean, the teaching's one thing. The other thing is, okay, let me integrate this information and then actually be in the action of mind of releasing. Y claro, la enseñanza es una cosa, pero la otra cosa es integrar lo que estamos escuchando, las enseñanzas, y salir y liberar a todos, ¿no? Yeah, and Liberar esos then you can resentimientos. maintain the experience. Y así puedes mantener la experiencia. I think some people use sessions. They go to a session, they feel really good, Yo sé yo creo que hay personas que van a las sesiones o a las clases, Right, se sienten bien ahí, because the frequency is going up as we're talking porque la about this. frecuencia está aumentando mientras estamos hablando de la verdad. But it should get to the point where you can maintain that frequency yourself because you're doing actually what it says. Pero tiene que llegar a un punto donde tú vas a mantener esa frecuencia elevada porque tú estás haciendo lo que el curso te dice, And lo you que bec- Jesús te dice. And you become a miracle worker where you're at, Y te- wherever you live. Y te vas a convertir en un obrador de milagros donde quiera que estés. Yeah. So God bless. Thank you Entonces, for que joining Dios us nos tonight, bendiga. and Y thank you for gracias por translating, unirte Astrid. hoy y gracias por traducir, Astrid. Thank you. Gracias, mis amores, Juli, Ana, Arte. Que tengan una noche maravillosa. Hasta otro instante. See you mañana. Te veo mañana. Mañana estaré por aquí a las 9:30 de la mañana, yo enseñando. Y por la tarde estaremos otra vez con Matt. ¿Sí? See. Chao.